La Perashat Be'alotejá nos habla sobre un encendido que había en aquella época, en la época del Mishkan, sobre la menorá, la famosa menorá que tenía 6 brazos, 3 de un lado, 3 de otro lado y el brazo del medio, que en total eran 7. Y la Torá destaca Be'alotejá, cuando subas, así la Torá dice, cuando subas Be'alotejá etanerot, cuando subas el encendido de la vela, el mul penea menorá yairu shivat enerot, todas tienen que estar iluminando hacia el centro. Y los jajamim destacan que cuando uno prende la menorá, en aquella época cuando el Cohen prendía la menorá, el encendido tenía que ser de forma tal que no puedes separar la vela de la mecha hasta que la mecha no esté encendida de forma tal que por sí sola ya se va a mantener todo el tiempo. Eso es la menorá. ¿Ya no se prende menorá? No hay Betamigdash, no hay menorá. O sea, no tenemos hay quien hace menorot, pero no son menorá del Betamigdash. Yo hice una de 7 brazos. Sí, pero está guardada que dice ahí. Pero no hay. La menorá original en la Torá era una menorá hecha completamente de oro macizo, una sola pieza, y se prendía todos los días, en la mañana, en la tarde, en honor, en el Betamigdash, en el Mishkan. Se prendía todos los días, las 7 velas, efectivamente. Entonces, esa menorá representa una luz que estaba todo el tiempo en el santuario, tanto en la época del desierto, posteriormente en Eretz Israel, en el Betamigdash. Y como es sabido, la menorá representa mucho la luz de la Torah, la luz que ilumina a la persona. También hay un versículo que dice Ner Hashem Nishmat Adam, o sea, la luz de la persona es el alma de la persona se considera el ner, ¿sí? Quiero explicar un poquito en conceptos toraicos. El ner se llama el utensilio donde dentro de él tienes el aceite, la mecha, ¿sí? Y tú vas a encender el ner. El ner es donde está basado el aceite, la mecha, y la luz es la flama que vas a prender en el ner. Por eso dicen Ner Hashem Nishmat Adam. Ner es el utensilio de Boreolam donde vas a prender la luz, es el alma de la persona. Y el alma de la persona hay que encender en ella la luz. Por eso dicen Ner Mitzvah Vetorah Or. El Ner es la mitzvah. Cuando tú haces una mitzvah, estás teniendo muchos utensilios que dentro de esos utensilios, ¿qué vas a prender? La luz que es la Torah. La luz de la Torah hay que encenderla. Pero en este caso, el alma de la persona hay que encenderla, y ese encendido del alma tiene que estar prendido. ¿Por qué? Por sí mismo. Es el tema que quiero compartir con ustedes. Cuando prendió la Hanukkah se basaron en la menorá, pero le ampliaron 2 manos más. Se basaron nada más en hipotéticamente, digamos, porque realmente el encendido de la Hanukkah proviene por el encendido de la menorá en aquella época. Y son 8 días, porque son 8 días de milagros que fueron. Entonces, vuelvo a repetir la idea. Cuando se encendía la menorá, había que poner la vela para encender la mecha, y había que detener la vela hasta que la mecha ya agarró muy bien la flama, y la flama ya puede estar encendida. ¿Por qué? Por sí misma. Pero mientras la flama no agarró bien en la mecha, y si quitaría yo la vela, no se encendería la mecha por sí misma, tendría uno que estar volviendo a meter la vela. En ese caso, no puedes quitar todavía la vela. En otras... Me fui, perdón. Me fui, ya no... Tú cuando enciendes la mecha, tienes que poner la vela de forma tal que cuando la flama ya agarró bien en la mecha,
y quites tú la vela, la flama esté encendida por sí misma. Ya no necesites el apoyo de la vela para que ya, por sí misma brota. Entonces, en la idea que estamos parados, ¿Y en qué orden se prendían? tiene un orden, cómo se prendían, en derecha, izquierda, pero la idea correcta que quería destacar principalmente es cómo quedamos, quién es el vasito donde está el aceite, el alma de la persona, ¿ok? Y esa alma hay que encenderla, hay que darle luz, pero esa luz que hay que darle al alma... ¿Esos son los de Leilun Nishma? No, estamos hablando ahorita de la menorá. La menorá que encendían en la época del Bet HaMikdash. Entonces, la luz que una persona tiene que encender en su alma, tiene que ser una luz de que ya se mantenga por sí sola. Ninguna. Vamos a explicar, Be'ezrat Hashem Yitbaraj, qué significa encender el alma de la persona hasta que la mecha esté encendida por sí misma. Que la luz en el alma ya esté encendida por sí misma. Toda alma, sí, como hemos explicado en varias ocasiones, en otras clases, toda alma quiere decir toda persona que está viviendo en este mundo, tenemos todos nuestros puntos débiles. Todos tenemos nuestros puntos débiles. Y hay que estar luchando en contra de los puntos débiles. Y la lucha y el trabajo de la vida es que la persona encienda el alma a tal grado que ya no necesite luchar en esos puntos débiles, sino que ya se hagan parte de la vida de la persona. Hagan de cuenta que se haga como una forma natural, que ya no necesite yo estar luchando por eso. La educación de nosotros a nuestros hijos y de nosotros a cada uno en sí mismo es que su mecha ya no necesite tener algo que la prenda, sino por sí sola ya tenga la facilidad de hacerlo todos los días. Hay gente, por ejemplo, voy a dar un ejemplo así muy exagerado. Hay gente que, por ejemplo, no está acostumbrado a decir verajot. No está acostumbrado. Entonces, a cada ratito hay que estarle recordando, dijiste la verajá, ya dijiste la verajá, pero tiene que ser al principio. Pero si te acostumbras y Bezrat Hashem enciendes la mecha y la mecha ya se enciende por sí misma, entonces ya nadie te tiene que recordar que digas verajot, sino vas a decirlas como natural. Ahorita todas ustedes no necesitan decirles, por ejemplo, prende las velas de Shabbat el viernes. El marido no tiene que estar detrás que la mujer prenda sus velas. La mujer ya lo tiene como en automático. ¿Y si se olvida? Se me olvidó que tenía que viajar. A mí se me dio el avión. Es difícil. Es muy difícil. Y si es un viaje a Israel y con barco y con shopping y con todo, ¿se va a olvidar el viaje? No se va a olvidar. Algo que es muy importante para la persona no se olvida. Pero acá el tema es algo que la persona ya lo adoptó como un hábito, exactamente. Ya para él es un hábito, ya no se le va a olvidar. Y si todavía se nos va, la realidad es, entonces todavía, en otras palabras, todavía necesitas que la mecha esté encendida por medio de. Y lo que quiere la Torah es que la mecha ya esté encendida, ¿por qué? Por sí misma, que la luz que encendiste en el alma esté encendida por sí misma. Yo di un ejemplo a los señores, es un ejemplo muy clásico y muy bueno. Normalmente los señores, ¿sí?, se paran a la tefilá, al minyan, se paran al knis para rezar, ¿sí? Hay mucha gente que de alguna forma, por trabajo, pues, tienen que pararse temprano. Entonces, de alguna forma, se paran normalmente, digamos, al minyan de las 7:30. Pero cuando es domingo, o cuando son vacaciones, no, y para las 7:30 es muy temprano.
es muy temprano. Entonces ellos prefieren pararse a las 9, 9:30, cuarto para las 10. En otras palabras, pararse temprano para decir tefilá todavía no lo tienen en automático. Lo hacen porque tienen algo que los presiona. O sea, tienen una vela que les está encendiendo, pero cuando se quita esa vela, en automático no lo tienen. Entonces, ¿eso qué provoca? Que la persona en momentos que no tiene esa presión, entonces, ¿cuál es la necesidad de pararse temprano? Y se para uno ya muy tarde y muchas veces puede llegar a perder ciertos horarios obligatorios por pararse tarde. Y la idea es que la persona tenga una flama que esté encendida. ¿Por qué? Por sí misma. El trabajo de la vida, señoras, eso lo aprendí mucho en la yeshiva donde yo estudié, y es un tema que siempre se habla en el mundo de las yeshivot. El tema siempre debe de ser hasta cuánto adoptaste, ¿sí?, una conducta, un hábito que ya lo tienes de forma natural y que ya no tienes que estar luchando por él, y de ahí me voy ¿para dónde? Para arriba. Les voy a dar un ejemplo que muchos lo tienen. Shabbat para mucha gente, ¿sí? Por ejemplo, para mí en lo personal, no me entra en la cabeza ni la menor duda que aunque tenga que caminar media hora para llegar a un lugar, lo hago. O sea, no tengo yo ya está encendido por sí mismo. Y si tengo que subir 20 pisos, porque es lo que yo tuve, si conseguí una casa, por ejemplo, de vacaciones, y tengo que subir, no tengo yo la duda, ¿qué es lo que tengo que hacer? Pero difícil, cansado, pero no tengo yo la duda. Bueno, ¿saben qué? Escuchen bien, ¿saben qué? Está bien, 20 pisos, ahí me quedo, ni bajo, ni subo. No, pero yo tengo que rezar en Minyan. Pero ya el elevador es de Shabbat. No, sin elevador de Shabbat. Sin elevador de Shabbat. Estamos males. No, yo no estoy hablando ahorita el elevador de Shabbat. Pero sí hay, sí. No, deja usted el elevador de Shabbat. Yo estoy hablando ahorita sin elevador de Shabbat, subiendo las escaleras normal. ¿En qué tema estamos? Para no salirnos del tema. Estamos en el tema del automático, de que la persona no pensaría otra. Pero les digo, me quedo en la casa, no bajo, no subo, ya todo queda bien. Pero ¿cómo voy a rezar sin minyan? También eso está ¿en qué? En automático. O sea, es una cosa que ya en la mente no me pasa de otra. Y es un trabajo que, así como esto, en mi caso particular, cada persona, en muchos conceptos que les voy a platicar el día de hoy, tendríamos que trabajar hasta que se haga en automático. Pero escuchen bien, el punto débil que todos tenemos es que de alguna forma lo que hacemos todos los días es porque pues, así sale, así tenemos que hacer, pero nunca pensamos hacer un trabajo de semanas, de meses, y tal vez que 1 año o 2 años para que ya se quede en forma ¿qué? Automática. Otro ejemplo, gente que tiene que hacer una dieta. La dieta la voy a hacer al momento. ¿Por qué la voy a hacer? Porque necesito hacer la dieta. Pero que esa dieta se haga parte y ya sea automático, y a mí ya no se me meta en la cabeza que esto no, todavía no. ¿Sí me explico? Y entonces la persona pudo haber trabajado la dieta mucho tiempo, pero nunca quiso trabajar que se convierta en un hábito. Y disciplina. ¿Sí? Una disciplina. Algo que ya en un futuro ya no es yetzer hara para él. Si toma coca o no, ya no le entra. Si come grasa o no come, ya no le entra. Ya es algo que él lo tiene como automático. Pero nunca nos metimos en una lucha. Lo hicimos porque había una vela que nos estaba prendiendo para que lo hagamos. Pero quitaron la vela, la flama no está encendida por sí misma. Los que quieren hacer ejercicio, ¿cuánta gente se compromete en hacer ejercicio? Dicen que por eso Deportes Martí, su venta fuerte, ¿cuándo es? En enero. Enero, no diciembre, porque la gente empieza con propósitos nuevos y todo. Pero Martí ya vendió. Y el otro, si al final
siguió su ejercicio o no lo siguió, ya eso no es problema. Pero la realidad es que cuánta gente empieza y no termina, o no continúa, o tiene que estar reforzándose para hacerlo, para que ya sé que, pero mientras él no esté luchando para que se haga un hábito de alguna forma, nunca la persona lo va a lograr. Es un tema que debemos de empezar a estar conscientes y a escribir cuántas cosas la persona tendría que trabajar por eso. Quiero tomar un tema que es de alguna forma sensible, pero es muy importante. La Torá nos enseña cómo el Am Israel caminó en el desierto. O sea, por grupos, como platicamos la semana pasada, y la Torá destaca cuándo Am Israel camina y cuándo el Am Israel acampa. ¿Sí? ¿Cuándo caminan? Cuando se suba la nube. Había una nube que estaba frente a ellos. Si la nube de repente como que se hacía un palo y subía hacia arriba, era señal, señores, empaquen todo, caminamos, ¿ok? Y si la nube de repente empezaba a bajar, era señal que ahora acampamos. Y viene la Torá y te dice, no puedes viajar si no sube nube, y tienes que acampar si la nube baja. Ok, ahora escuchen esto. Ya acampé, la nube bajó, acampamos. Ok, ¿cuántos días nos vamos a quedar aquí? Moshe, ¿cuántos días? No sé, hasta que la nube no suba. ¿Sí? Bueno, ¿y qué hacemos? Desempacamos, no desempacamos, ponemos las cosas en orden, quitamos la maleta, la ponemos acá. La Torá dice clarito, Dios no habla, Moshe no sabe, y el Am Israel está ¿en qué? En incógnita. Y la Torá repite varias veces sobre este punto que les estoy diciendo, este punto, no importa si es un día, si son 2, si son 10, si es un mes. Mientras Dios no levante la nube, tú tienes que estar ¿qué? Acampando. Ahí tienes que estar. Pero no me gusta el lugar. No me pareció mucho a donde acampó la nube. Tú no debes de opinar si te gusta o no te gusta. Lo que tienes que hacer es acampar. Y de repente hay uno que dice, este lugar está muy cómodo, está muy bueno. Y en eso, en lo que él dice, ahora sí aquí vamos a desempacar, ¿qué? La nube, ¡pum!, se levanta a caminar. ¿Qué significa esto? Entonces, en un punto, que no es el tema de hoy, en un punto es, tienes que aprender que quien dirige tu vida es el jefecito. Y no siempre a donde tú quieres estar, ahí vas a estar. Tú decides, tú tienes tu bejirá, me queda claro. Pero en muchas ocasiones tú tienes bejirá de una cosa y Dios te presenta otra cosa. Tenías planes para y salió otra cosa. ¿Sí me entienden? Tenías planes de ir a un lugar y se canceló el plan. Tenías viaje para tal lugar y se canceló o cualquier cosa que hay. El viaje lo hiciste, el plan era estar en tal lugar y de repente amaneciste en otro lugar. Eso Dios va manejando, inculcó en el Am Israel el lugar, el momento y todo lo decido yo. Pero hay algo interesantísimo que Dios quiso enseñarle al Am Israel. Estoy hablando que todavía no se había decretado los 40 años del desierto. El plan original era ir ¿a dónde? A Eretz Israel. Normalmente cuando una persona tiene un plan de llegar a lo más rápido que pueda, mejor. O sea, si yo no voy a pasear en Francia, ni en Australia, ni en Holanda, ni en la escala donde voy a estar, lo que quiero es menos tiempo, y lo que quiero que es llegar. Es lo que yo quiero. Entonces, Ribona Olamim, si la idea es llegar a Eretz Israel, ¿para qué me dices? Y si digo que se quede en un día, o se quede en una semana, o se quede en un mes, aquí se quedan. Y mientras no suba la nube, no van. Pero Dios mío, ya queremos llegar. Ya queremos llegar. ¿Por qué me detienes? ¿Qué ganas de estando acá?
le dice Dios a la Am Israel, quiero inculcar en tu corazón una cosa muy importante que tienes que trabajar, paciencia. Que en hebreo se dice Sablanut, Habibi. Sablanut, paciencia. Pero paciencia, ¿qué? Paciencia. Pero ya quiero llegar. ¿Qué ganaste, Boreolam, que esté aquí parado una semana cuando, en 3 días ya puedo estar en dónde? En Eretz Israel. ¿Por qué me detienes acá? Un solo motivo, para que aprendas a trabajar la paciencia. Que Dios está muy interesado que la persona, sí, pero la pierde uno de alguna forma cuando llega al límite a donde él está, ¿qué? Parado. Sofía, es muy correcto. La paciencia se pierde en el punto donde él está parado. Pero si vamos a ir trabajando la paciencia poco a poco, trabajando hasta que ya se hace parte de uno, tener paciencia, entonces las cosas van a poder ir superando y poder ir caminando. Eso es Sablanut. ¿Cómo define el comentarista Rashi a ese hombre tan grande que Dios dice es el humilde más grande de todo el mundo? ¿Quién fue? Moshe. Pregunta Rashi, ¿me puedes decir la definición, en otras palabras más claras? Humildad. A mí me llamas de humildad, yo lo sigo viendo como abstracto. ¿Qué es humilde? ¿El que está así todo el tiempo agachado? ¿Qué es humilde? Defíneme nada más, ¿qué es humilde? Dice Rashi una palabra extraordinaria, paciente. Sablán. El que tiene paciencia es una persona que manifiesta humildad. Sablanut significa tener la paciencia, y cuando tú trabajas sobre la paciencia estás trabajando sobre la humildad. ¿Cuál es el verbo? ¿Se acuerdan que les expliqué? ¿Cuál es el verbo de la palabra sablanut? No. Sabal. ¿Saben qué es sabal en hebreo? Cargador. Sabal es un cargador. ¿Qué significa sablanut, en otras palabras? Carga con la situación. ¿Sí? Ponte un tanque de oxígeno al lado. Carga con la situación. ¿Sí? Y no desesperéis. Ahora escuchen bien. La desesperación no va a provocar que las cosas se solucionen o se pongan o se hagan más rápido. Sablanut no va a apresurar la situación, no va a provocar que se mejore. Lo que necesitas aprender, ¿qué es? Sablanut. Sablanut es cargar con el asunto. ¿Qué pasa cuando hay una situación difícil, pero ya está? Desesperarte, no vas a ganar nada. Aprovecha la oportunidad de trabajar sobre eso. Se los voy a decir un poco chistoso, pero es real. Existió una yeshiva, les voy a decir 2. Una yeshiva que fue la yeshiva de Novardok en Europa, ¿sí? Y en esta yeshiva se trabajaba mucho sobre varios puntos débiles que todos tenemos. Entonces llegaba una persona y le decía a sus compañeros, ay, hombre, no pude dormir en la noche, no tenía ni idea qué noche pasé. Le dijeron, ¿por qué? ¿Qué pasó? No, se despertó el niño y vomitó, y el relajo, y la limpieza, y después mi esposa con un dolor y todo, no dormí toda la noche. Entonces, en Novardok decían, ay, Zahita, tuviste mérito. Pero tú dices, ¿de qué? De tener oportunidad de trabajar el sablanut. Así lo veían ellos. Ellos no lo veían como que, híjole, qué mala suerte tuviste. Ellos lo veían como un medio, o sea, convertían la situación en una oportunidad para trabajar sobre ¿qué? La paciencia y el sablanut. Y sobre esto decía mi maestro Hamiuda Hades, sobre este punto que estamos hablando, es en general y en particular es lo mismo. La persona tiene que tomar, no todo el día. Todo el día es una locura, nadie lo puede hacer.
Pero tenemos que tomar un punto que en el diario trabajes el sablanut. Diario, aunque en la casa digamos no. Vamos a dar un ejemplo. En la casa no. En trabajo no. Pero hay un punto en el que tú te comprometes a trabajar el sablanut. Por ejemplo, cada vez que tomes el coche, sablanut. Sí, el tráfico. Es bueno. Sablanut. Es un punto fuerte. Sablanut. Si tú no te acostumbras en un punto del día, el que gustes, en tu casa, en el coche, en el trabajo, con lo que quieras, no tienes sablanut, entonces nunca vas a trabajar sobre eso. Yo sé que les toqué a todas y a mí, porque muchos no me conocen, pero nos estamos tocando un punto difícil. Jajam Yudá Hades. Claro, de cada uno. Hay gente, nunca les tocó que le dicen a uno, una persona te dice, oye, ¿me das un aventón? Sí, con mucho gusto. Te espero en el coche. Y va pasando 1 minuto, 2, 3. ¿Y el señor cómo va? Y uno con las Paciente. Pero ese es el tema que hablamos la semana pasada, que cada uno tiene su bandera. Cada uno tiene su forma de ser. Pero cada uno que tiene... Esto lo aprendí mucho de Jajam Yudá Hades, porque él mismo trabajó en su persona, trabajó mucho este detalle. Les voy a dar un ejemplo. Él tenía una clase antes de Rosh Hashanah cada año para decir las reglas del shofar, cómo vamos a tocar, los tiempos, etcétera. En eso, en el grupo que estaba, Jajam Yudá Hades, ¿sí?, suelta una palabra y dice, híjole, lo voy a decir como decimos aquí en México, me choca que justo en el momento que estamos muy elevados, porque él trabajaba en sí, en su elevación, en Tequiat Shofar, un momento muy sublime, me choca que en ese momento de repente llegan los niños y como que quieren ver al que toca el shofar, al toquea, y yo estoy parado y obviamente el niño no mide el golpe, la empujada, y todo. Entonces, imagínate que tú estás de repente concentrado así en algo, pum, te llega el golpe, te llega así, me choca, dice. Dice, no está bien. Él lo hizo con una intención de que los que están ahí presten atención y todos trabajen para decirle a la gente que cuiden a sus niños. Pero no dejó de ser, y eso lo escuché de él en muchos sectores, no dejó de ser. Después de un segundo, él mismo dice, entiendo, pero Dios, ¿qué quiere de mí? Sablanut. Dios, ¿qué está esperando de mí en ese momento? A ver si te pones, ¿qué?, nervioso, o tomas paz, tomas aire, tomas oxígeno, estás tranquilo. Es verdad, pero cuando una persona lo va trabajando, y repito, no es todo el día, agarras un punto, vas trabajando, hay un dicho que dicen, de 10 vas a caer en 9, pero ya no en 10. Después vas a caer en 8, pero ya no en 10. Después vas a caer en 7, pero ya no en 10. Y la persona piensa que si generalmente cayó, entonces ¿de qué sirvió todo mi trabajo? No, vas 1 menos, vas 2 menos, vas 3 menos. Y así poco a poco te vas acostumbrando hasta que logras un punto muy importante en tu personalidad, que tal vez después de que ya controlas, en una de esas, después de 1 mes, reventaste. Está bien, pero mira todo lo que controlaste. Lograste tenerlo de una forma más en hábito, como dijeron, más en una disciplina, más en algo, y entonces eso te va a ayudar a que tengas mucho más humildad. Cada persona tiene que aprender a tomar ese punto en la cual hay que trabajar. No me digan, señoras, todos lo vivimos. Llegamos a la casa y le pedimos a nuestros hijos, ¿ya recogiste, hijo? Ahí voy, mamá. Oh, ¿sabes qué? No lo hagas. Bueno, mamá, ahí voy. Tiene que ser ahorita. Entonces tiene que ser cuando tú dices, sí, ahorita. Y si no, va y la mamá y lo hace. Entonces, ¿qué queremos educar de nuestros hijos? Que ellos tengan la orden inmediato, ¿no?
¿A quién le faltó la paciencia? A la mamá. A la mamá. La chancla. Llega el hijo y le dice a la mamá, mamá, mi lechita ya está lista. Ahorita, hijo, espérame. Pero mamá, mi lechita, ahorita, bueno, no tienes paciencia. La que tú no tienes, yo no la tengo. Entonces, ¿cómo el hijo va a aprender a tener paciencia cuando la mamá misma no demuestra paciencia y no juntos trabajan? Por eso, vean cómo dice la Torah. El mul penea menorá. ¿Cómo quedamos la menorá? Eran tres brazos de un lado, 3 brazos de otro y uno en medio. Entonces la Torah dice, el mul penea menorá, quiere decir, las 3 del lado derecho y las 3 del lado izquierdo. La mecha, hagan de cuenta, como que la flama tiene que estar dirigida al brazo de en medio. El mul penea menorá, o sea, en el brazo del medio van a iluminar, ¿cuántas? 6. Las 6. Sí, pero 3 de acá, 3 de acá. Van a, o sea, la mecha tiene que estar como que inclinada hacia dónde, hacia en medio. Así lo hacían. Y en la vasija misma, haga de cuenta que tenía como como una inclinación donde podía poner. Entonces, ¿cómo tendría que decir la Torah? En medio de la menorá van a iluminar las 6. Y la Torah dice, no, van a iluminar las 7. Espérame, si me estás hablando que las 3 de acá y las 3 de acá tienen que iluminar hacia en medio, las 6 van a iluminar hacia en medio, pero no las 7, la séptima, a ella iluminan, si lo queremos decir así. Pero la idea está muy clara. La séptima, que es el eje central, como el caso, por ejemplo, de los padres o de uno mismo que está exigiendo, si él mismo no ilumina, entonces todas las 3 que iluminan acá y las 6 que iluminan acá, no sirvió, porque no puedo yo iluminar hacia en medio cuando él mismo no está iluminando. Y es un trabajo, no tienen idea cómo hay que echarle muchas ganas. Hay muchas cosas que ayudan, pero siempre el eje central, ¿de dónde comienza? De los mismos, pero no hay duda que muchas veces los hijos han hecho hacia los padres cosas maravillosas. Existió una yeshiva, aparte que la que les dije, Novardo, una yeshiva que se llamó el Talmud Torah de Kelem. Era un pueblito en Europa, Kelem, en la cual una de las cosas que educaban allí era que la persona se acostumbre a muchas conductas que ya sean naturales, que ya sea el encendido por sí mismo. Y tenían varias cosas increíbles. Por ejemplo, en aquella época cuando esperaban al camión, el camión no era como hoy en día ya establecido, cada 10 minutos llega cada 20 minutos, o sea, antes no había un orden muy específico. Entonces, la naturaleza de todos, cuando estamos esperando un camión, ¿qué hacemos? platicamos con el de al lado. Y si no tengo con quién platicar, de repente, y aunque platiquemos, de repente estamos levantando la mirada a ver si ya viene. Y lo vamos a levantar a ver si ya viene. Pensando que si levantas la mirada a ver si ya viene, ya va a llegar. O ya va, o va a estar el camión. El camión no va a estar. En este yeshiva era un trabajo fascinante que ese tipo de detalles, por ejemplo, no levantaban la mirada. Estaban o platicando con alguien o estudiando, y cuando llegaba el camión. O sea, era un trabajo de la paciencia fascinante. El tipo de trabajos que habían ahí eran extraordinarios. Estamos muy acostumbrados, este es un ejemplo no sobre el sablanut, pero sí tiene que ver con la paciencia. Hay veces una persona deja algo acá en la mesa. En lo que voy, subo, salgo, regreso, dejo algo yo acá. ¿Cuántas veces no nos pasa que por curiosidad queremos ver qué es? Cualquiera de nosotros, yo qué sé, cualquier cosa. Si es un libro, si es un lápiz, si es un paraguas, si es lo que sea, nos da curiosidad de ver qué es, lo vemos, lo dejamos y nos vamos. ¿Sí? En Kelem, cuando una cosa estaba colocada en un lugar, nadie la movía de su lugar. Ahí se quedaba hasta que llegue el dueño y la tome. Me refiero, los educaban a los jóvenes a no ser curiosos. Hay que tener curiosidad, pero curiosidad en otras cosas. No curiosidad
en cosas que realmente no te pertenecen. ¿Sí? ¿Sí me entienden? Les voy a dar otro ejemplo. Eso, bravo Alec. O por ejemplo, una persona está en la calle caminando y de repente hay una casa abierta. ¿Qué hacemos todos? No, yo me volteo a ver. Cuando yo digo todos es en el sentido figurado, ¿no? Pero la naturaleza de todos, ¿qué es? Voltear a ver qué hay allá adentro. Así, somos curiosos. En la yeshiva de Kelem era una educación tal que se seguían derecho, caminar. No hay curiosidad. No hay curiosidad, pero eso fue un trabajo no de un día, no de dos, no de tres. Fue un trabajo que tomó tiempo hasta que ya se hizo como natural, de forma normal. Por eso decimos en la tefilá todas las mañanas, a ver si se acuerdan señoras, cuando decimos Birkot Shahar, agradecemos de la vista, la vestimenta, muchas cosas, ¿no? Y después viene cuando agradecemos que Dios nos quitó ya, como dicen, el sueño que teníamos, ya estamos bien despiertos, decimos ahí, sí, mucho después del Modeani, decimos, Yehi Ratzon mi lefaneja, que sea la voluntad de Boreolam, shetargileni betorateja, que me acostumbres en tu Torah. ¿Qué significa acostumbrarme en la Torah? Que ya no tenga que estar luchando por eso. Que ya cada mitzvah sea normal. Ya no se me olvida. Ya sea normal. Que ya sea parte de mí en hacerlo. Les voy a ser muy honesto. La costumbre por ese lado es bueno, pero por otro lado hay veces puede perder vida. Entonces, que esté acostumbrado a hacerlo, pero siempre con vida quiere decir, con concentración, con atención, entendimiento, etcétera. Entonces, eso es una cosa, la verdad, que cada persona tiene la oportunidad, puede trabajar, pero lo más importante es encontrar oportunidades para trabajarlo. Estamos viendo formas como una persona tendría que trabajar sobre el tema. Ahora escuchen algo importantísimo. Escuchen esto, Adela. Miren nada más que interesante. Les voy a decir primero un ejemplo para que comprendan la idea. Es lo mismo llegar a una boda sin haber hecho nada. La boda de tu hijo. No hiciste. La gente dijo, yo preparo por ti. Yo hago por ti, yo voy a traer las flores. Tú no hagas nada. Y todos los días viviste normal, todos tus días viviste común, y de repente llegaste a la boda de tu hijo. ¿Te sientes conectado o no? ¿Te sientes emocionado? No. ¿Sientes algo especial? No. No igual. Nunca, cuando una persona no invierte en algo, nunca la persona lo va a disfrutar y a sentirse conectado con la alegría. No lo valoras igual, no te conectas igual, emocionalmente no es lo mismo. Todo esto lo entendemos todos. Quiere decir que para que una persona realmente se conecte con algo, necesita escucharlo, invertir, platicarlo, hablarlo, y entonces la persona que va a pasar se va a conectar con eso. Les voy a dar un ejemplo. Un niño que llega a su bar mitzvah, pero con otro aspecto, la fiesta, ¿cómo se llama? El video, todo eso, esa parte se conectó, pero con la parte del tefilín, que es lo más importante, estuvo desconectado. Si el padre o el maestro habla con él, ¿qué es el tefilín? ¿Qué representa? Le enseña de un principio cuántas perashiot están colocadas, cuántas están escritas. Entonces el niño va a llegar ¿cómo? Otro, completamente otro. No es igual, entiendo, les soy muy muy honesto, pero no hay duda que una mujer que se esforzó para preparar Pesaj, el esfuerzo es grande, pero cuando llega a Pesaj es otra conexión, es otra cosa. Lo de la boda, ahí les queda muy claro.
Y Pesaj no. No. Claro, ¿por qué? Pero lo mejor Porque es lo- no pasa. entendí sobre qué estoy invirtiendo. Sí. No, pero cuando En la usted invierta boda a un lado, estoy invirtiendo en una alegría y por eso estoy dispuesto que nadie me quite esa inversión. En Pesaj perdí lo que mi abuela y mi bisabuela lo veían como una alegría. Y no lo veían, no. Sabemos muy bien lo que representaba anteriormente. Nuestras abuelas era todo el gusto, los dulces que preparaban era todo increíble, fascinante. Ok, vamos a dejarlo a un lado, pero es pashut. Cada persona que invierte en lo que invierte, sin que él vea un peso, sino todo lo contrario, porque siempre cuando vamos a ver esto como un peso, también los jóvenes cuando invierten en la escuela, en algo que hubiera sido mejor que no me den, mejor que me den los exámenes ya contestados, entonces, aunque inviertas, no te vas a ¿qué? No te vas a conectar. El problema está de que no comprendimos el tema. Cuando una persona comprende el tema e invierte sobre eso, en términos generales, la persona siempre se va a unir. Nunca va a ser la misma unión cuando una persona empieza a invertir sobre eso. A ver, en los hijos, si no inviertes en ellos, todo el tiempo hay alguien que lo atienda. Y tú estás libre. Estás de viaje, ellos están atendidos. Estás en la casa jugando, ellos están atendidos. Se para a las 2 de la mañana, hay una persona que se para a atenderlos. Tú no tienes ningún problema de atender a los niños. Ninguno. Todo el tiempo el niño está atendido. No se conecta igual, no te unes igual, no se ama igual, no se valora igual. Cuando una persona invierte en algo y entiende esa inversión, el por qué lo está haciendo y no lo ve como algo pesado, porque si lo ve como algo pesado, entonces sí que no lo valora y por eso la inversión no le va a servir. Entonces, eso normalmente le va a ayudar a la persona a que la cosa se convierta en algo diferente. Es muy importante que la persona aprenda a invertir. Es como una ¿Para qué? educación que invierte. Cuando uno invierte, Con los hijos. las cosas salen. Cuando uno no invierte, es muy difícil que las cosas salgan adelante. Por eso, si por ejemplo, escuchamos una clase, un decir de la Lashon Hara, una vez, o la escucho una vez cada año, es difícil que tenga un impacto. El impacto, cuando tiene realmente más efecto, cuando es mucho más ¿qué? Consciente. Mucho más seguido, mucho más repetido. Y entonces tú estás invirtiendo en eso y entonces la cosa se va haciendo parte de ti. Pero eso se necesita tiempo de inversión. Y esto puede tomar, ¿saben cuánto tiempo? Dijo mi maestro. Años. Años se escucha muy fuerte. Una vida. Mi maestro dijo que si una persona invierte con, obviamente, la voluntad de querer cambiar, de querer conectarse, de querer hacerse como un hábito, entre 1 año y medio, 2, exagerado, ya se convierte en parte de una persona. Y podemos lograr muchas cosas hermosísimas realmente en la vida. Una vez le preguntaron a una persona y le dijeron, ¿estás dispuesto a meterte en este asunto? Y él dijo, escuchen qué interesante, ¿estás dispuesto a meterte en este asunto? Y él dijo, Anilo Mesugal, yo no estoy dispuesto a entrar en esto. Le dijeron, ¿por qué? Dice, porque eso yo sé que es mahloket, va a ser pleito, discusión, aunque él no va a ser el pleito, pero es meterse en un pleito. Y la verdad, Anilo Mesugal, así decía él, yo no soy capaz de eso. Le preguntaron, ¿por qué no? Y les contestó, desde que nací, como dice, desde que salí a la escuela, día a día, mi mamá me decía estas palabras, hijo, estudia bonito, respeta a tus maestros y acuérdate, nunca entres en los pleitos.
Y a donde haya pleitos, aléjate. Pero ¿cuántas veces lo dijo su mamá? Diario. Todos los días. Diario. Ay, mamá, ya Diario le decía en la mañana, y acuérdate, no te acerques a los pleitos. ¿Sí? En una casa donde todos los días le inculcaban y le decían al niño, no, cuando ya creció, se hizo tan parte de él que él dijo, yo no le entro a eso, que otro se lleve el pleito, yo no le entro a eso. No podría ser juez. No podía ser un juez, vamos a decirlo así. Ya quedó en él, en algo muy, muy especial. Esto, cuando una persona invierte y lo repite y lo platica, por eso es importante que una persona cuando oiga, por ejemplo, una clase, que la repita, la repase, y de alguna forma la transmita con alguna emoción, y eso le va a ir ayudando a que poco a poco las cosas vayan cambiando. Pues es bueno que la mande para que la volvamos a escuchar. Sí, o sea, De verdad. y que uno lo mismo lo va platicando. ¿Sabe qué, Graciela? Hay cosas que antes, por ejemplo en lo personal, no las pensaba. Después de haberlas estudiado y repasado, por lo menos ya las piensas. Antes no las pensabas, ahora ya las piensas. Pero yo estoy hablando ahorita en el punto que estamos hablando en la inversión para trabajar. ¿Sobre qué? La paciencia, no hablar la shonará, es un ejemplo, no mentir, pararse a la tefilá, que sea normal ya decir verajot, que sea normal. Todo eso, la persona cuando empieza a adoptar una costumbre, mucha gente me pregunta, ¿cómo le hago para poder tener kavaná? O sea, concentrarme en el rezo. ¿Cómo le hago? Sí, hay gente que lo hace. De veras que es difícil. Dijo mi maestro, dice, es verdad. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Es voluntad. No, kavaná es concentrarme. Concentrarme. No, kavaná en la tefilá quiere decir concentrarme en el rezo. Acá. Concentrarme en el rezo. ¿Cómo le hago? Jami Udades dijo muy simple en el buen sentido, hay que trabajarlo. Dice, toma una veraja de toda la amidad, que todas las amidot y todos los días te vas a concentrar en ella. Y si no te concentraste en ella, en el buen sentido, la repites, o sea, antes de terminar Baruch Atah Hashem, si ves que no, esa forzosamente la tengo que decir con kavaná. ¿Cómo le hago? Sidur, la veo, poco a poco te vas a dar cuenta que ejercitas tu mente, que sí tienes la capacidad de poder concentrarte en una verajá. ¿Y qué pasa después de eso? Híjole, muy bueno. Dijo Jami Udades, después de esa, tú vas a ver que esa que te concentraste ya viene en qué? En automático. Ahora vamos por otra. Y así poco a poco te vas a ir dando cuenta que vas a abrir los ojos y vas a concentrarte cada vez más en la amidad. Qué tan bonito es cuando una persona toma esa costumbre. En todo. Hay muchísimas cosas. Hablé pocos ejemplos de los muchos que hay. Como dijo el famoso Nachmanides en la epístola del Nachmanides. Titnahek tamid. No hay otra palabra. Acostúmbrate todos los días, le da ver, hablar, todas tus palabras, con calma. Me encanta esa. Pero espérame, con calma, sí, yo hablo con calma. Dice Rambán, no. Con calma es lejol Adam, a toda persona, bejol et, en cualquier momento. ¿Y cómo le hago? O sea, aquí puedo hablar tal vez con calma, pero cuando me prenden la adrenalina o en el momento que las mesas y las sillas están volando por el negocio y justo me habla mi esposa en ese momento, que yo hable con Nahat, está muy difícil. Por eso dice el Rambán, Titnahek Tamid. ¿Qué es Titnahek Tamid? Empieza a acostumbrarte. Por dar un ejemplo, vuelvo a repetir la idea, no todo el día. Todo el día no vas a poder hacerlo y es fantasía. Pero por ejemplo, de 1 a 2 me voy a controlar de la mañana. No. Está buenísima esa, ¿no? De 1 a 2 de la tarde
En el momento crucial, ahí voy a estar todo. Esa es mi Kabbalah, es mi compromiso todos los días. Me despido con ustedes de algo extraordinario. Un jajam, le preguntaron a él, vemos en ti conductas muy extraordinarias en muchos sectores, en paciencia, en tranquilidad, en humildad. ¿Cómo lo hiciste? ¿Cómo lograste? Dijo, yo recibí sobre mí 3 conceptos en 3 etapas. Y eso me ayudó muchísimo. Dice, ¿cuál? A ver, cuando me casé, me comprometí que nunca le voy a decir a mi esposa lo que no he logrado yo. Si yo no lo he logrado, si no lo he superado, ¿cómo le puedo pedir a ella algo que yo no he logrado? Por dar un ejemplo, no le puedo pedir a ella que pase puntual cuando yo no paso puntual. Entonces, no puedo pedirle a ella algo que yo no he superado. Entonces, pues me tuve que comprometer a superarme para poder exigir, y entonces me ayudó mi esposa, que poco a poco, o sea, inconscientemente, me ayudó que yo poco a poco vaya superando. Esa fue la primera. La segunda, cuando nació su hijo, su primer hijo, se comprometió que no va a exigir de sus hijos lo que él no ha exigido o lo que él no ha superado. Entonces, ¿qué pasó? En ese momento dijo, ¿cómo le voy a decir a mis hijos que no hagan esto cuando yo no lo he hecho? Por ejemplo, ¿cómo le puedo decir a mis hijos, shh, en el CNIS, cuando tú mismo no te callas? O sea, te da pena cuando él habla, que está todo silencioso, pero tú cuando estás hablando, no pasa nada. Entonces no podemos yo exigirle a ellos. Entonces me superé y logré hacer muchas cosas que ahora sí ya le puedo decir yo a qué. A mi hijo no lo haga. No le puedo pedir yo que no juegue con el teléfono cuando a mí me ve jugando o cuando me ve haciendo otras cosas. Fantástico. Sentí, no le puedes pedir a tus hijos que respeten a su madre cuando tú le faltas el respeto. Hay cosas fantásticas en eso. ¿Y cuál fue la tercera? Cuando se hizo maestro. Esta está fantástica. Cuando se hizo maestro, ¿Su hijo? no, él pasó 3 etapas. Se casó, tuvo hijos y se hizo maestro. Cuando fue maestro, y mismo compromiso, se comprometió que no le va a pedir a sus alumnos, no les va a exigir lo que él no ha superado. Entonces, ¿qué le pasó? Un día estaba él supervisando la yeshiva y de repente un sonido, un ruido afuera en la calle tremendo que a todos nos pasa. ¿Qué pasa? Corremos a ver qué está pasando. Su labor, ¿cuál era? La del jajam. Decirle a los alumnos, vengan para acá, regresen al estudio, ¿qué? Aquí no está pasando nada, no es Barminan, situación de peligro. Entonces les ganó la curiosidad. Pero de repente él dijo, ¿cómo yo les voy a pedir a ellos? Ellos, si yo hubiera hecho lo mismo. Si yo hubiera estado sentado estudiando, me pasó muchas veces, de repente me levanté por curiosidad a ver qué pasa, qué sucede, qué ruido pasó. Entonces, ¿cómo les puedo pedir a ellos lo que yo no he superado? Y al final pensó, pero por otro lado, pues es mi trabajo. Pero por otro lado, mi trabajo, pero yo me comprometí que no voy a exigir lo que no he superado. Y así pensó, hasta que él no les dijo nada y ahí los dejó. Ahí los dejó. Al siguiente día se encontró con el jajam, el dueño de la yeshiva, y le dijo, jajam, descuénteme mi sueldo. Porque por un lado así pasó, por otro lado no hice lo que tenía que hacer, le pido descuénteme hasta que yo logre lo que realmente tengo que exigir de los jóvenes. Le dijo el Rosh Yeshiva, le dijo, a este tipo de gente estaba yo esperando. Claro. Gente que son sinceras. Educa con el ejemplo. Y él mismo logró muchas cosas en su vida para educar a quién. ¿Cómo les va a decir a los alumnos, párense temprano si él todavía no se para temprano? ¿Cómo les va a decir a los alumnos, dejen de estar platicando cuando él mismo también platica? ¿Cómo él mismo va a decir, no se paren a ver qué sucedió cuando él mismo
se iba a parar. Entonces logró una superación personal en casa, como padre, o sea, como marido, como padre y como maestro. Es una cosa que una persona sí logra y entiende que sí lo puede lograr, que sí se puede acostumbrar, que se hace un hábito, y repetimos y regresamos a la frase principal. ¿Quién es la vela? ¿Quién es la que mantiene el aceite? O sea, ¿cuál es el utensilio como tipo el candelabro que mantiene el aceite? El alma. Y en esa alma yo tengo que prender una mechita. Y esa mechita tiene que estar encendida por sí misma. Y no que esté algo por afuera que esté encendiendo la mechita a cada ratito. Sino nuestro trabajo, ¿cuál es? Que la mechita esté encendida por sí misma. ¿Y cómo le hago? Es un reto. Hay que estar luchando, hay que conectarse con eso, hay que trabajarlo y es forma de poder lograrlo. A ver, vamos a entender algo hoy en día. Lo voy a traducir hoy en día. Lo que la Torah y lo que hablamos, lo va a traducir en otras palabras. ¿Qué es un psicólogo? Que le escucha. ¿Qué es un psicólogo? ¿En qué trabaja la psicología? En que tu ansiedad que tienes, tu problema que tienes, te ayude, como usted dijo, en la mente, para que puedas tú poco a poco ¿a qué? Llevarlo a cabo, prevenirlo, y que en tu hábito, en tu conducta natural, ya no te moleste. Ya sabes cómo pasarla, ya sabes cómo vivirla, ya sabes cómo controlarla. Eso es todo. Entonces, lo que quiere la Torah justamente es eso. Nada más, el día de hoy lo que platicamos es, estemos conscientes que hay muchas cosas que podemos lograr, nada más hay que empezar a trabajarlas. Hay que empezar a funcionarlas. Y Bezrat Hashem, sí vamos a poder lograr. Pero si vamos a estar con la mente de que está difícil, nunca vamos a empezar a llevarlo a cabo. Hay que echarle ganas. El reto. Ayer estuve en una fiesta de un tipo graduación de gente, un diplomado de gente que no sabía ni estudiar ni leer las letras de Rashi, y en un año, Baruch Hashem, aprendieron a entender qué es una Gemara, las letras de Rashi, algo hermoso. La mayoría de los que estaban ahí, yo estaba ahí con lágrimas, la mayoría de los que estaban ahí son gente que en su vida pisaba un Beta Knesset, un Beta Midrash, para sentarse a estudiar. Se paró una persona que es pariente mío, un poco lejano, pero es pariente, y dijo, el que me conoce no puede creer que estoy haciendo yo acá, dice. Y era imposible. Aquí están mis padres, aquí está mi esposa, aquí está la gente que sabe quién soy yo. Se veía imposible que yo adopte un estudio de Torah, pero con voluntad. El Hajam Yitzhak Sutton, nos enseñó que sí se puede. Sí se puede, y por eso hay un dicho que dicen, querer es poder. Por eso siempre tengo aquí 3 palabras que el pueblo mexicano dice, o los partidos, o los candidatos, cualquiera que gusten, dicen, sí se puede, sí se puede. Ese sí se puede, si yo lo tengo acá. Debes recordarme. Sí se puede, pero lo que sí se puede es que esto, yo estoy hablando acá, sí se puede en qué, en todo el concepto de Torah, de hijos, de mujer, de edad particular, de Siata Dishmaya, sí podemos llevarlo a cabo, sí se puede adoptar una conducta, logrémoslos y Bezrat Hashem Yitbaraj, vamos a ser mucho más felices en nuestras vidas. Skol HaMitzvot.